Tercer Congreso Latinoamericano, la inclusión de las mujeres en los negocios. Presenta Jacqueline Lois es licenciada en Seguridad Pública por la UNADEM. Cuenta con especialidades en Derechos Humanos y Género, tal como el Diplomado en Políticas Públicas y Derechos Humanos del Centro Victoria. Se ha desempeñado como fundadora y presidenta de COPRED, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, designada por el entonces jefe de gobierno. Ha sido también secretaria ejecutiva de la CDH-CDMX. Ha recibido diferentes premios y reconocimientos tales como el Premio de Derechos Humanos René Cassin, que otorga la Comunidad Judía de México, siendo la primera mujer en recibirlo, el doctorado honoris causa que otorga el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, la Medalla por Igualdad y No Discriminación 2017 que otorga la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el reconocimiento de la Internacional Transfund, entre otros. Actualmente funge como directora de la Unidad de Género Grupo Salinas. Es conferencista nacional e internacional en temas de género y no discriminación. También es articulista del periódico La Razón, con la columna Hablando de Derechos. Revista Red de Negocios. Muchas gracias, Rosario, Miguel, pero pues muchísimas gracias a todas y a todos quienes forman parte de este tercer congreso. Yo la verdad es que agradezco profundamente la invitación. Estoy pues muy contenta de estar aquí y además pues en este marco de este mes en general, que tiene dos fechas para mí muy importantes. Una, el 19 de noviembre, que es el Día Internacional del Hombre, y otro, que es precisamente el 25 de noviembre, las niñas. De tal suerte, pues, que noviembre tiene un mes de mucho significado. A mí me invitaron a hablar con ustedes sobre este tema de equidad en el espacio laboral. Yo quiero decirles que hace precisamente el viernes se conmemoraron 10 años en la Ciudad de México y llevo muchos años atendiendo el caso de género y precisamente el caso de no discriminación. Y siempre el tema de equidad es un tema importantísimo que atraviesa la toma de muchas decisiones. Así que me permití hacer una presentación que les voy a compartir. Espero que la presentación se deje. Ya ven cómo es esto de la tecnología, ¿no? Lo que nos acaba de pasar hace rato, lamentabilísimo. Pero bueno, pues voy a hacer mi mejor esfuerzo y ahí voy. Les decía que, bueno, que pues me tocó conversar con ustedes precisamente sobre la equidad en el espacio laboral. A mí me gustaría que primero definiéramos y nos pongamos un poquito de acuerdo en dos conceptos que a veces compiten, pero que nada tienen que ver uno con el otro. Hay quien cree que cuando hablamos de igualdad estamos hablando de equidad o viceversa, y nada más distante un concepto del otro. Miren, la igualdad tiene que ver, como lo digo acá, con condiciones o circunstancias de tener una misma naturaleza o una misma cantidad o valor de algo. Es decir, tú y yo somos iguales, las dos somos mujeres, somos iguales. Miguel y yo somos iguales, somos personas. Entonces, vamos a esperar un momentito para ver si Jackie puede regresar con nosotros. Me parece que el internet, pues de plano la sacó del sur. Aquí estoy con ustedes. ¿No me ves? Aquí estoy. Ok, perfectísimo. Sí, de pronto perdimos tu audio y te escuchábamos como entrecortada, pero sigamos adelante. Bueno, les estaba yo diciendo, compartiendo la presentación, que entonces la equidad tiene que ver más con lo que consiste, con lo que merece cada persona. Es decir, según la circunstancia de vida
de cada persona merece algo para estar en igualdad de circunstancias. Entonces, la equidad lo que busca es que las personas logremos estar en equidad de circunstancias. Pero, ¿cómo? Se preguntarán, ¿cómo alcanzo esa equidad, sobre todo en un ámbito laboral? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué sucede? Pues hay una herramienta que les puede ser a ustedes muy útil. La verdad es que yo los invito a que usen esta herramienta que se llama acciones afirmativas. ¿Qué es una acción afirmativa? Es un esfuerzo que se hace desde las instituciones, desde los gobiernos, desde las empresas, desde los negocios, para lograr la igualdad en términos de oportunidades de las personas que ahí colaboramos. Esa es una acción afirmativa. Una acción afirmativa tiene una característica muy especial, y es que se espera o se cree que una acción afirmativa solamente tiene que durar un tiempo determinado. Sin embargo, pues las acciones afirmativas siempre tienen que llegar para quedarse. Es decir, es una política laboral cuyo objetivo es compensar las condiciones de discriminación que pueden padecer algunos grupos sociales que están dentro de nuestro negocio. Personas de orígenes diferentes, de tonos de piel diferentes, de género diferentes, y entonces lo que nos toca hacer en nuestro negocio, en nuestra empresa, es instituir ese tipo de políticas. Déjenme contarles un ejemplo que creo que nos puede ayudar muchísimo a ir entendiendo que es una política afirmativa. Miren, por ejemplo, en los Estados Unidos, en la década de los 70, con el fin de evitar hablando en las orquestas municipales. O sea, imagínense los 70 en Estados Unidos, un momento en donde indiscutiblemente había mucha discriminación. Ustedes recordarán, fue un momento muy fuerte que desafortunadamente se repite, pero existía una discriminación en las orquestas municipales. ¿Cuál fue la acción afirmativa? Bueno, se decidió que durante las audiciones en las que se aprobaban a las personas postulantes para formar parte de esta orquesta, se iban a hacer con paneles opacos, de tal suerte que quien examinaba a la persona, el jurado que iba a decidir quién entraba o no, no se dejara llevar ni por estereotipos ni por prejuicios, sino solamente sabiendo si esas personas verdaderamente tenían las habilidades y las capacidades para formar parte de la orquesta y evitar así la discriminación que se estaba dando a mujeres, pero sobre todo a personas afroamericanas. Incluso en algunos casos llegaban al extremo de poner algún tipo de alfombra para evitar el ruido que pudieran hacer los pasos, y que a partir de los pasos se pudiera identificar si era un hombre o una mujer quien se estaba acercando a la sala. Es decir, fue una acción política, una política afirmativa de grandísimo extremo. Y de este modo, ¿qué lograron? Pues lograron que no importara el sexo de la persona, su origen, su raza, su religión, si era una persona musulmana, o era una persona judía, ortodoxa o católica, donde el color de piel y el tono de piel no importaba ni la nacionalidad ni la apariencia. Haber logrado esto avanzó en dos sentidos. Por un lado, permitió que muchas mujeres y personas de
grupos previamente discriminados pudieran entrar a las orquestas, lo cual, pues ustedes saben y lo hemos platicado durante todos estos días hoy acá, pues lo importante de la inclusión, como la inclusión enriquece a las sociedades y pues por tanto a los negocios, los enriquece muchísimo. Bueno, pero no solamente logró eso, sino que el jurado y la sociedad de esos pueblos municipales que tenían orquesta, pues se repensaron y se dieron cuenta que estaban llenos de prejuicios y que una mujer podía tocar el violín maravillosamente o que una persona con discapacidad, ¿no?, podía tocar cualquier otro instrumento musical sin ningún problema y que el tono de piel no estaba vinculado a la capacidad de las personas. Entonces, la orquesta en sí tuvo un beneficio, las personas que trabajaban allí también, pero se irradió al contexto social. Y es que, ¿saben qué? Las empresas, los negocios, tenemos un impacto social impresionante. ¿Y cómo no? ¿Cuánta gente trabaja con nosotros? Yo siempre les digo, a ver, no nos equivocamos. La mayor parte de las personas trabajamos en la iniciativa privada. Y por ser espacios controlados, podemos hacer grandes cosas que impacten de manera importantísima en las sociedades. Y este fue un ejemplo de esta empresa que les digo. Pero bueno, cuidado. Vamos a hablar de los cuidados que tenemos que tener con estas acciones afirmativas, porque algunas de ellas pueden fomentar algún tipo de estereotipo de género. Seguramente muchas de sus negocios o de sus empresas cuentan con un lactario. Y sin lugar a duda, un lactario es una maravillosa acción afirmativa. ¿Por qué? Porque a las que hemos sido mamás, pues sabemos perfectamente que nos tenemos que sacar la leche. Es una necesidad física, pero además hoy por hoy sabemos que la leche materna es muy buena, que los pequeños, las pequeñas recién nacidas, por lo menos lo tomen durante el primer año de vida. Y entonces cuando en nuestra empresa hay un espacio pequeño que no necesita más que tener un refrigerador y un lavabo y ser privado, pues no fomenta estereotipos. Es decir, las mamás podemos ir a ese pequeño lugar, sacarnos la leche, guardarla en el refrigerador que nos pongan ahí, y eso nos permite estar tranquilas, a saber que cuando lleguemos a casa le vamos a poder dar esa leche a nuestros hijos, hijas, que cuando no estemos, la persona que los esté cuidando se las va a poder dar, y sobre todo, pues voy a poder cuidar mi trabajo. Esta es una acción afirmativa, un lactario, es una muy buena acción. Pero, ¿qué pasa? Cuando luego nos cargamos de acciones afirmativas y empieza una avalancha poco reflexiva de la acción afirmativa. Por ejemplo, las mujeres con hijos, o que tengan algún familiar en casa enfermo y que estas acciones afirmativas, ¿no? Pues puede ser como muy bueno tener esta acción y que favorezca a las mujeres. Pero fíjense lo que estamos haciendo. Estamos fomentando que el cuidado quede a cargo de las mujeres. Y ya de por sí las mujeres dedicamos 50 horas más que los hombres al cuidado del hogar. Y entonces una empresa que hace esto, lo que está fomentando es este rol de género estereotipado que
que mandata a las mujeres a ser las cuidadoras de la casa. Y entonces, cuando tengamos en el empleo la posibilidad de crecer, muy posiblemente esta acción afirmativa termine girando en nuestra contra y se nos diga no, porque ellas van a salir antes porque les toca el tema de los cuidados. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado cuando lanzamos una acción para incluir a las mujeres en el ámbito laboral, que no fomente un rol de género estereotipado y que no se convierta al Pero lo mismo sucede muchas veces. Un problema en México es que cuando se implanta esta política, de lo que tanto que no lo pedía, porque a unos les daba mucha pena pedirle a su jefe el permiso, pero a otros les daba miedo. Decían, no, si pido el permiso, me perdí, pero ya estoy aquí. Creo que traté de más o menos mantener la misma conversa en decirles que los permisos paternales también tienen que ser una obligación. Hay que dárselos verdaderamente a los papás que los tomen de manera natural, porque lo que nos pasó en México es que muchos hombres no los pidieron porque les daba miedo. ¿Por qué? Porque efectivamente en el imaginario social está la idea de que el irse a cuidar a los hijos o a las hijas eso va en contra del espacio. La primera causa de discriminación es dar más tiempo a los hijos que a las hijas. Y entonces una acción afirmativa tan importante como esta de los hombres, pues no tiene que estar a decisión del empleado, sino verdaderamente quien la tiene que promover es la empresa, y no dejar acciones afirmativas en el espacio laboral, que nadie pueda poner como pretexto estos hechos para que las mujeres no seamos incluidas. Y ya para ir cerrando y poder ir entrando pues a otros tipos de intercambio de preguntas y respuestas, tiene que ver con el tema de la meritocracia. Miren, indiscutiblemente que lo importante es que las mujeres estemos ocupando los lugares porque tenemos los méritos para estar ahí. A mí me parece que esto no es un cuestionamiento, esto así es, ¿no? Si yo soy la directora de la unidad de género de Grupo Salinas, bueno, pues estoy ahí porque soy la que sé. Y si algún está ocupando la dirección general de contabilidad de tal empresa, esa mujer está ahí porque es la mejor para estar ahí. Es cierto, y hemos hablado mucho de las cuotas de género. Y cómo estas cuotas se están buscando, pues, para emparejar, ¿no? Participación igual tanto de hombres como de mujeres en los espacios laborales. Esta es la discusión que se está dando hoy, pero lo que hay de fondo es cómo le hacemos para que esas mujeres que lleguen a tomar esos espacios no estén solamente ahí por un tema de cuota,
sino estén ahí porque nosotras somos las personas indicadas para ocupar ese puesto. Bueno, por un lado, está todos estos ejercicios muy interesantes que hoy se están haciendo para las contrataciones. Hay quienes ya no presentan ni fotografía, ni edad, ni género, y que solamente se ve la habilidad que se tiene. Otras acciones que se están haciendo es que cuando salen las convocatorias, pues se pide que estas convocatorias no marquen un género, es decir, no se diga, se espera ingeniero en sistemas, ¿no? Porque si ya lo ponemos con el genérico masculino, automáticamente hay una exclusión de las mujeres, aunque no exista la intención, simplemente el verlo así ya está una exclusión. Claro, a veces yo me he topado con quien me dice, oye, aquí es que yo verdaderamente necesito que este puesto sea ocupado por un varón. ¿Hay un motivo razonado? Por ejemplo, hay un hospital en el pabellón de hombres mayores, adultos mayores. Bueno, yo ahí sí puedo entender que la convocatoria salga para un enfermero, varón, porque hay un motivo razonado. Pero si no hay un motivo razonado, las convocatorias no tienen que tener género. Y eso nos hace la igualdad de las mujeres en el ámbito laboral. Hace poco alguien me decía del sistema de electricidad, me decía, no, es que yo sí pongo hombres porque tienen que subirse a los postes. Y entonces los hombres son los que se suben a los postes. Y yo le decía, ¿y por qué las mujeres no nos podemos subir a los postes? ¿No? A ver, dime por qué no. Y él partía de un prejuicio. Él decía, no, pues porque los hombres son más hábiles. ¿Estás seguro que los hombres son más hábiles que las mujeres para treparnos a algún lugar? Es que los hombres son más fuertes. ¿Qué tanta fuerza se necesita para subirte un poste? Este, por supuesto, era un prejuicio. Y muchas veces en el ámbito laboral, aunque nosotras no tengamos políticas internas que discriminen, la persona que toma la decisión la toma desde su experiencia de vida. Y entonces esa experiencia de vida, que puede ser una experiencia de vida machista, misógina o discriminatoria, le va a impedir que alguien más, las áreas de recursos humanos, verdaderamente cada vez que contrata o que alguien tiene un ascenso de algún puesto, que efectivamente lo logre. Y otra cosa importante es, una y otra vez decimos que las mujeres tenemos que estar cada vez incluidas más en los programas de capacitación. Pero una acción afirmativa con equidad es que las pongamos accesibles y por un tema de seguridad. Es decir, si a mí me dicen, oye, Jackie, vas a tomar, la empresa te va a dar una plática, te va a dar una formación, te va a dar un diplomado para que subas al siguiente nivel, pero el taller empieza a las 9 de la noche, pues lo más seguro es que yo no la voy a tomar. ¿Por qué? Pues por un tema de seguridad. Entonces, concluyendo y cerrando, cuando hablamos de meritocracia, está muy bien, pero ¿cómo le vamos a hacer entonces para que las mujeres alcancemos esos méritos? Construyamos política pública, política laboral interna con equidad, que no tenga una carga estereotipada y que seamos capaces de tener sistemas de evaluación, de ascenso y de ingreso de tal manera que ninguna persona, por sus prejuicios o por sus estigmas, excluya a las mujeres del ámbito laboral. Creo que como sociedad hemos dado pasos maravillosos. Yo simplemente ver este evento que estamos haciendo el día de hoy, el Congreso, que lo felicito, que me parece maravilloso que estemos hablando de estos temas.
Hace 40 años no se podían hablar de estos temas. Hace 50 años mi abuela no pudo votar en México porque no se podía votar. Hoy las mujeres votamos. Hoy estamos metidísimas en los negocios. Hoy somos verdaderamente innovadoras. Hoy yo solamente digo una cosa. Eliminemos los estereotipos de género que nos impiden ser libres y participar de manera llana y estratégica en los negocios. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos.